Muy buena tarde a todas y a todos. Hoy, como cada mes, nos damos cita en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En esta ocasión, y dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tenemos el privilegio de contar con dos mujeres líderes pertenecientes a pueblos originarios, ambas con una amplia trayectoria en el ámbito político y el activismo, quienes, además, desde el terreno legislativo, han emprendido acciones para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas, principalmente de las mujeres. En ese sentido, nuestras invitadas, desde su opinión de expertas en la materia y sus experiencias de vida, nos ayudarán a establecer un panorama general sobre los retos, desigualdades y avances de las mujeres indígenas en la vida política y las instituciones. De igual forma, se encuentra con nosotros la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, a quien en este momento cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos siguen por las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Eh, Agradezco y doy la bienvenida a Irma, Juan Carlos y Esther Martínez Romano, diputadas federales en la 65ª legislatura. De igual manera, nuevamente saludo a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla al conversatorio La mujer indígena en la vida política y las instituciones en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. El reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres no ha sido fácil conseguir. Nuestra participación en cada uno de los ámbitos, tanto en lo político como en lo económico, es resultado de una gran lucha, de esfuerzos, de defensas de ideales y sobre todo de lograr una mayor presencia en los cargos de elección popular y la función pública. Hoy en día, muchas de nosotras ocupamos cargos directivos, empresariales o del sector público. Somos dirigentes partidistas, líderes de alguna organización no gubernamental, gobernamos un estado, un municipio o una junta auxiliar. Hay más mujeres con cargos representativos, además de estar acompañada de reformas en las leyes encaminadas a lograr este objetivo. Si bien el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado, todavía enfrentamos ese gran reto de que la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres logre consolidarse en su totalidad y al mismo tiempo se cumpla con el respeto de nuestros derechos a tener una vida libre de violencia y obtener más espacios de oportunidades. Del total de la población en el estado de Puebla, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado que más de 571,000 son mujeres indígenas. El derecho político electoral de las mujeres indígenas es limitado de manera reiterada, ya que su ejercicio es desigual en su participación como en la generación de oportunidades respecto de la de los hombres. Las muchas formas de discriminación a las que se enfrentan por razones de género, etnicidad, raza y situación socioeconómica, entre otras razones, crean grandes barreras que obstaculizan su acceso a esos espacios que les permitan tener una mayor representación. Esta falta de equidad se relaciona con las cuestiones culturales de cada pueblo o comunidad. Sin embargo, el reconocimiento y el ejercicio a su libre determinación deben proteger al mismo tiempo todos sus derechos para consolidar su presencia en la política o votar y ser votadas a ocupar más cargos de elección popular. Abrir los espacios y garantizar la participación política de las mujeres indígenas debe ser una tarea de todos y todas, sin excepción. Sin más, damos paso a nuestra actividad y les reitero mi agradecimiento a nuestras invitadas por su tiempo para estar esta tarde
con todas y todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Si me lo permite, procederé a dar lectura a las semblanzas de nuestras invitadas. Inicio con la diputada Esther Martínez Romano. Ella es activista incansable, luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, precursora de la participación política electoral de las mujeres en la Sierra Norte de Puebla, defensora de las minorías y promotora del bienestar social. Desde muy joven, inició su carrera política como dirigente social del Partido del Trabajo y ha promovido la participación y empoderamiento de mujeres y jóvenes. La diputada cuenta con una trayectoria notable en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. En ese sentido, se ha desempeñado como coordinadora general del Centro de Desarrollo Infantil Octavio Paz en la comunidad de Miguel Xochitl del Estado de Puebla. De igual manera, destacó como coordinadora de gestión social en la Unión de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Populares, Tizentequitli AC. Asimismo, ha formado parte de múltiples talleres, congresos y seminarios, de los cuales destacan el taller Empoderamiento y Participación Política en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, impartido por la organización Artemisas por la Equidad AC, el Quinto Congreso Mundial de Educación Inicial, Avances y Prospectiva, impartido por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla en el año 2015, y finalmente el curso Modelo de Desarrollo Integral e Incluyente de la Secretaría de Desarrollo Social en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, impartido en el año 2015. De igual manera, tengo el gusto de presentarles a la maestra Irma Juan Carlos. Ella es indígena chinanteca. Actualmente se desempeña como diputada federal por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón, en el estado de Oaxaca, por segunda ocasión. Es también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, fue presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cursó sus estudios de licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca, y es maestra en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, Costa Rica. Al terminar la maestría, regresó a Oaxaca y fundó la Organización Democrática de los Pueblos del Papaloapan AC, con el objetivo de crear grupos de productores para la creación de microempresas rurales. Además, es integrante de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios en México. Fue coordinadora del campo de proyecto Programas de Manejo para las áreas de conservación comunitaria e indígena en Oaxaca, México, Global Diversity Foundation, Programa Regional Mesoamérica. En el sector público, fue directora de operación regional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura en Oaxaca, y en el ámbito político fue responsable de la estructura electoral y la promoción al voto en el Distrito Electoral Federal 01 con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Sean ustedes bienvenidas. Ahora, para continuar con nuestro programa, cedo el uso de la voz a la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Gracias, Mario. Pues como verán, ¿verdad? Como escucharon quienes nos están acompañando, pues el Tribunal Electoral en esta ocasión se viste nuevamente en manteles largos, y platicábamos previo a esta transmisión que pues en agosto estamos conmemorando el Día Internacional del Reconocimiento a los pueblos y las comunidades indígenas, y quién es más y quién es mejor que estas dos diputadas, esta poblana y esta oaxaqueña, ¿verdad? Que ya escuchamos sus currículums, que además de mucho conocimiento, de mucho estudio, lo que tienen es un arraigo y una identidad con sus comunidades, con su gente, y me parece a mí que pues todas y todos queremos escuchar de qué manera fueron creciendo y de qué manera llegaron a pues a este gran encargo, ¿verdad?, de representación política de sus áreas, de sus espacios, de sus comunidades como diputadas federales. Y bueno, pues iniciaremos este conversatorio. Si les parece bien, empezamos con la diputada Esther
le quiero preguntar, queremos saber cómo nace ese interés en la política y cómo comienza la carrera política de Esther Martínez Román. Bueno, pues antes que nada, agradeciéndole al Tribunal Electoral del Estado de Puebla esta invitación, saludar con mucho gusto, magistrada presidenta, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, y por supuesto a quien modera este panel, al licenciado Mario Daniel Degante. Y para mí es un gusto coincidir también el día de hoy con nuestra amiga, hermana, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la diputada Irma Juan Carlos, y sobre todo por lo que ya se comenta, ¿no? Que es en este mes que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, creo que es importante también visibilizar pues, la participación política de las mujeres indígenas. Quiero comentarles que su servidora, bueno, yo desde muy pequeña escuchaba a mis padres, los veía a mi madre, una mujer indígena, náhuatl, que siempre muy activa en su comunidad, participando en las reuniones para buscar beneficios en las comunidades indígenas. Y en el caso de mi padre, también un hombre indígena, presidente municipal en 3 ocasiones en el municipio de Teles de Ávila Castillo, en los tiempos en que pues no había presupuesto, pero que él como luchador social siempre buscando la gestión y el beneficio para ellos, bueno, para la gente. Y bueno, a partir de ahí yo me empiezo pues a empapar un poquito del tema político, pero es hasta hace 20 años que yo realmente incursiono en el tema político a invitación de compañeros que formaban parte de la Unión de Trabajadores del Campo, una organización campesina que, pues, como una de tantas que formaron parte también de la creación del Partido del Trabajo, pues me integro a la que fue la Unión de Trabajadores del Campo, y a partir de ahí, pues me empiezo a involucrar en el tema social, más que lo político, lo social, y bueno, poco a poco pues, nos fuimos abriendo paso ya dentro del PT, que ha sido el partido que yo en este momento pues represento en la Cámara de Diputados, pero que nos dio la oportunidad, la verdad yo creo que conozco al Partido del Trabajo, que nos haya dado la oportunidad, no solamente por ser mujer, por ser indígena, sino que reconoció el trabajo que durante estos años hemos realizado, ¿no? Sí fue difícil, quiero comentarles que fue pues realmente muy complicado, porque en aquellos tiempos el Partido del Trabajo pues lo veían como un partido pequeño, un partido que justamente representaba las causas de los trabajadores, pero sobre todo de la gente más pobre, ¿no? Entonces ahora pues las cosas han cambiado, ahora el PT ha tenido un crecimiento exponencial, pero pues la participación de las mujeres siempre ha sido pues visible, ¿no? Y yo quiero reconocer a los compañeros hombres que siempre nos han acompañado, lo que es algo que pocas veces se ve, pero que la verdad sí nos han ayudado mucho, y sobre todo, pues que siguen acompañándonos pues en esta lucha de poder también tener no solamente la oportunidad de representar a nuestras hermanas indígenas de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, sino también a aquellas mujeres que desafortunadamente no han tenido las mismas oportunidades que su servidora. Gracias, diputada. Qué interesante también reconocer, ¿verdad?, que algunas veces tenemos aliados en el género masculino. No siempre resentimos rechazo o violencia, y también hay que decirlo porque en política así pasa. También hay muchas mujeres que ejercen violencia política en contra de otras mujeres, pero me parece maravilloso tener en este conversatorio a 2 mujeres que, además de mucha sororidad, pues tienen mucho trabajo. Diputada presidenta Irma Juan Carlos, ¿cómo nace su interés en la política y cómo comienza esta carrera tan importante que la ha llevado a presidir la Comisión de Asuntos Indígenas? Sí, muy buenos días a todas y a todos, a todas las personas que amablemente nos siguen a través de este canal. Agradecer la invitación del Tribunal Electoral del Estado de Puebla por la invitación, saludar con afecto y respeto a mi hermana diputada Esther Martínez del Estado de Puebla, también integrante de la Comisión
de pueblos indígenas y afromexicanos que me honro en presidir. Agradecer, saludar con mucho respeto a la maestra Norma Angélica Sandoval, nuestra magistrada presidenta, que nos hizo el honor de organizar este conversatorio, y saludar también con respeto al licenciado Mario Daniel, quien hoy nos está pues conduciendo el programa, que es el responsable de la unidad de docencia y capacitación electoral. Pues con respecto a la pregunta, quiero señalar que en mi caso, al igual que la hermana diputada Esther, me inicié más bien con movimientos sociales. Mi lucha inicia desde que yo soy estudiante de preparatoria, cuando empiezas a cobrar un poco de conciencia y te empiezas a dar cuenta de las cuestiones que son justas o injustas. Entonces, a partir de ahí, Irma Juan Carlos empieza a organizarse junto con otros estudiantes para participar en lo que se llaman comités estudiantiles de la sociedad de alumno, los CESAS de las escuelas públicas donde he cursado, y desde la preparatoria yo me incursioné en los movimientos estudiantiles y bueno, fui vicepresidenta del comité estudiantil en la preparatoria, fui integrante del comité estudiantil durante el tiempo que hice la licenciatura, porque soy licenciada en biología, y también fui vicepresidenta del comité estudiantil en lo que fue mi maestría. Paralelamente a mi preparación académica, nosotros como estudiantes, como ese grupo de estudiantes rebeldes, vamos a llamarlo así, fuimos vistos por actores políticos de todas las fuerzas y fuimos invitados a participar en diferentes momentos, pero en el caso de Irma Juan Carlos, yo me incliné más hacia la izquierda. Entonces, en el año del 1999 empecé a participar con el Partido de la Revolución Democrática, y en el año 2000 participamos activamente en la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Vimos lo que pasó con el PRD, tan es así que también estuvimos participando en la coalición de aquel proceso electoral federal para apoyar al presidente, a nuestro hoy presidente Andrés Manuel, en el año del 2006, en el 2012, de la mano con el PT, por cierto. Y bueno, y en el año del 2012, al mismo tiempo, cuando el PRD de alguna manera se echa a perder, Morena nace de la mano con también Andrés Manuel López Obrador, y fuimos nosotros quienes en el estado de Oaxaca, junto con otras compañeras y compañeros, quienes organizamos Morena, quienes fundamos Morena, quienes hicimos las tareas para que Morena fuera partido político en el caso de Oaxaca. Y bueno, y a partir de ahí yo empiezo a tener un trabajo y una militancia muy activa. Prueba de ello es que actualmente, y ante la situación que hemos vivido en Morena, soy la presidenta del Consejo Estatal de Morena actualmente. Y bueno, y gracias, precisamente también lo decía la hermana Esther, mis compañeras y compañeros reconocieron el gran trabajo que hemos llevado a cabo, y hoy soy diputada federal. Fui candidata en el 2018 a la Diputación Federal por el Distrito 02 de Teotitlán, y hay que reconocer que desde ahí, pues Morena venía ya trabajando con el tema de género también, y venía respetando el género mujer que había sido designado para el Distrito de Teotitlán en el proceso, en el primer proceso que tuvimos en el 2015. Y bueno, y a partir de ahí yo soy diputada federal, y en el año del 2021 Morena decide invitar nuevamente a las mujeres y los hombres que quisieran volver a competir, y dada la situación complicada por un asunto de pandemia para hacer campañas electorales, entonces Morena decide invitar a quienes ya estábamos, pero implicaba ganar antes una encuesta interna, la cual yo gané, y me postulé en Morena, me postuló nuevamente, y hoy soy diputada por segunda ocasión por el mismo distrito.
y también por segunda ocasión presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y ahora también afromexicanos, y decir que ha sido, como usted ya lo decía, magistrada, no ha sido fácil, pero tampoco es imposible, y hoy quiero decir que la mujer indígena también es parte del proyecto de la Cuarta Transformación, que como ya se señalaba en este mes que se conmemora y se reconoce a los pueblos indígenas, pues señalar que tanto mujeres indígenas, mujeres afros, hombres indígenas y hombres afros, somos parte de este proyecto de la Cuarta Transformación. Es así como Irma Juan Carlos participa en lo que es la vida política estatal y nacional. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, pues me parece que el común denominador de ambas diputadas, ¿verdad? Empieza en lo social. Empieza cuando estamos ahí, ¿verdad? Cuando estamos en la primera línea y aunque no tenemos todavía expectativa o ganas, a veces ni siquiera sabemos qué queremos ser todavía de grandes, pero estamos resintiendo algún tipo de situación que decimos, queremos que esto no le pase a nadie. Y ya después, pues vamos encontrando los canales, las vías que nos permiten transitar para poder llegar a, en el caso de ustedes, excelentes legisladoras, en el caso de la diputada presidenta, pues por segunda vez, ¿verdad? Diputada federal. Y bueno, seguramente por ahí la seguiremos viendo con una vida política bastante activa. Y por supuesto que la diputada Esther, pues no se queda atrás con todo el trabajo social que han realizado y la identidad que han creado, que han generado con sus comunidades. Y yo estoy convencida, estoy segura, así como ustedes lo contaron, se oyó así como hasta bien fácil, ¿verdad? Decía uno más uno son dos y todo estuvo muy bien. Y estoy también segura de que quizá vivieron algún tipo de obstáculos, que durante este camino entre la parte social, el desarrollar sus carreras, el continuar tocando puertas, porque la realidad es que uno toca muchas puertas y se cierran muchas puertas, pero por ahí se abre una ventanita aunque sea chiquita y por ahí decimos, aunque sea por aquí me voy a meter, y se vuelve a cerrar esa ventana y ahora se abre la puerta de atrás y seguimos tocando y seguimos insistiendo. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se han enfrentado como mujeres indígenas en la política o en las instituciones? Diputada presidenta Irma Juan Carlos, ¿cuáles han sido esos obstáculos? Bueno, antes que nada, recordar que las mujeres indígenas hemos sufrido una doble o triple discriminación y primero salir de nuestros pueblos pues es difícil. Implica abandonar familia, abandonar a tu papá, a tu mamá y abandonar una vida que se tiene y que es culturalmente y socialmente y hasta económicamente diferente. Entonces, los obstáculos son múltiples porque, pues, de alguna manera, eh, la mujer indígena está acostumbrada a una vida muy diferente, a una vida más rural que urbana, y te enfrentas cuando llegas a a una ciudad, primero que hablas tu lengua, que el castellano no lo entiendes muy bien, que no interpretas perfectamente lo que te quieren decir, el mensaje no lo captas como es y por lo tanto la respuesta tampoco a lo mejor es la más adecuada. Entonces te enfrentas a una cuestión, a obstáculos culturales, obstáculos económicos, porque también tienes que tener dinero para comprar el agua, para rentar, para comprar tus útiles escolares, tus libros, para pagar el pasaje. Te enfrentas a muchos problemas, pero en mi caso esos problemas me ayudaron para agarrar valor, para armarme de valor y decir, pues yo sí puedo, ¿por qué no tendría que poder? Yo puedo. Y aquí, en el caso de Irma Juan Carlos, de niña, pues yo tuve, como usted ya lo decía, magistrada presidenta, siempre hay una ventanita, siempre hay una puerta que se abre y tengo que reconocer que he tenido muchos amigos y amigas que me han ayudado, que me alojaron en sus casas, que me compartieron una comida,
que me dieron un empleo para poder tener para el pasaje. Eso fue en la vida estudiantil la parte más difícil. Afortunadamente, ya una vez que logras salir adelante en esa etapa estudiantil, pues ya consigues tus primeros empleos, ya empiezas a ver la vida más diferente, empiezas a ver que valió la pena. Y en el caso de lo que yo decía al principio, yo combiné la preparación académica con la participación política y eso me ayudó mucho porque fui conociendo gente que me fue ayudando y fui teniendo más apoyo de personas que de alguna manera tenía cerca. Entonces, la verdad es que en lo que se refiere a lo que los obstáculos, pues puedo señalar que en el caso, por ejemplo, de los obstáculos en la política, pues han sido más precisamente económicos, habiendo ya superado esa parte, vamos a llamarle juvenil, porque ya cuando sales adelante, empiezas a trabajar, empiezas a participar en la vida política, pues te das cuenta que ya tienes trayectoria, ya tienes experiencia, ya tienes trabajo, pero te falta algo. En la cultura de la política del viejo régimen o de los años neoliberales, recordemos que hasta hay dichos que decían, por ejemplo, un político pobre es un pobre político. Entonces, ser indígena, ser mujer, ser pobre, pues era impensable que hoy fuera diputada, ¿no? Usted lo decía en nuestra breve charla de introducción, pues si pensáramos que no se puede, pues ni usted fuera magistrada y ni yo fuera diputada y presidenta de la comisión. Entonces es cuando uno empieza a trabajar con una mentalidad más positiva, empiezas a meterte, empiezas también a levantar la voz, a exigir tus derechos y bueno, a veces no gusta, pero hay que hacerlo. En quienes provenimos de los pueblos rurales, de los pueblos indígenas y que hemos tenido estas dificultades, seguramente me podrán entender, porque nosotros hemos conseguido muchas cosas a la fuerza. Nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha, no son, de alguna manera lo que hoy existe son acciones afirmativas y son cuotas, pero son nuestros derechos, ¿no? Son nuestros derechos y que muchos los hemos conseguido a base de impulsar fuertemente pues eh, esta visión, este pensamiento de que también también las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas tenemos derechos. Y creo que hoy estos obstáculos que hemos vivido y que hemos pasado, pues hoy tiene como resultado que hay mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones en un porcentaje muy pequeño, pero ahí estamos, ¿no? Y eso es lo que yo podría decir con respecto a los obstáculos, decir que sí existen, pero que no deben de ser factores que impidan que hagamos lo que queremos hacer y sobre todo intentarlo, ¿no? Porque es mejor intentarlo a que nos quedemos con esa incertidumbre de saber si pudimos o no pudimos lograrlo. Muchas gracias. El qué hubiera pasado, ¿verdad? Ese es, yo creo que ese mata más que el haberlo intentado y no haberlo podido alcanzar. Y el haber dicho, y si yo hubiera, si esta interseccionalidad tan interesante de la que usted habla, en donde efectivamente encontramos a muchas mujeres que además de formar parte de un grupo vulnerable, forman otra parte de otros grupos vulnerables. Madres solteras, indígenas, discapacitadas, en general, o bueno, pues sí, en general, distintas situaciones, cuestiones que ubican a un solo individuo, a una sola mujer en distintas circunstancias. De ahí la trascendencia de que nosotros juzguemos con perspectiva intercultural, con perspectiva de género,
para entender y estar en los zapatos de esa mujer. No es lo mismo una mujer que vive en la capital, ¿verdad? No es lo mismo una mujer que aún y siendo madre soltera y discapacitada vive en la capital, a una mujer que siendo discapacitada y madre soltera viva en una comunidad indígena. Entonces, bueno, tomemos conciencia, seamos empáticos, escuchemos a nuestras hermanas, escuchemos a las demás personas, escuchemos qué quieren decirnos y qué tanto nosotros podemos estar en ese espacio, en ese lugar. Diputada Esther, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los que te has enfrentado como mujer indígena en la política y en las instituciones? Bueno, pues comentarles, creo que aunque el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, y en ese sentido, pues también a la libre determinación, pues todavía seguimos siendo muy discriminados, ¿no? En mi caso, como mujer indígena, pues uno de los principales, pues, retos o obstáculos que he tenido es, pues, en primera, desde la oportunidad de tener la posibilidad de estudiar. Creo que como muchas mujeres indígenas que lamentablemente la situación económica siempre nos limita tener esa posibilidad de contar con los medios, los recursos necesarios para poder lograr tener estudios. Su servidora, pues yo estudio hasta el bachiller, y de ahí me vuelvo pues prácticamente autodidacta. Hemos tenido pues sí la posibilidad de desarrollar muchos conocimientos, pero una de las limitantes fue el tema de no poder acceder a una educación de nivel superior. El otro reto que podríamos decir es, bueno, ya lo comentó también nuestra hermana diputada, el tema económico. La verdad, las mujeres indígenas somos las que más padecemos la situación económica, porque aunado a eso tenemos que sacrificar la parte económica, pero también la parte familiar. Entonces, una mujer tiene que dejar a un lado el tema, si seguimos adelante con nuestro proyecto político, o en su caso nos abocamos a atender a la familia, ¿no? En mi caso tengo 2 hijas, madre soltera al principio, ahora afortunadamente he encontrado un hombre que ha acompañado pues mi carrera, pero durante los primeros años de madre soltera, pues tuve que sacrificar a mis hijas, a mi madre, que ha sido también el pilar para poder seguir adelante, pero sí en esa situación de, pues, o avanzamos en el tema político y dejamos a un lado el tema familiar, o caminamos de la mano, ¿no? Entonces yo creo que ha sido, como muchas mujeres, pues primero pues sacrificar a la familia, ahora a la pareja, el tema económico, la situación de escolaridad. Y bueno, la verdad que han sido, si no fuese también porque en algún momento pues hemos encontrado el apoyo y la solidaridad de muchas mujeres, incluyendo a mi hermana, a mi familia, que siempre han estado motivándonos para salir adelante, ¿no? Pero pues prácticamente ha sido difícil, ¿no? En esa parte. Luego encontrarnos con gente que desafortunadamente por nuestra situación indígena pues siempre nos discrimina. Y la verdad, aún siendo diputada, ahora el hecho pues, de tener esta oportunidad de representar a las mujeres indígenas, pero también hay sectores de una forma elitistas que todavía nos ven como pues, la mujer que viene de abajo, y que cómo es posible que ha logrado tanto sin merecerlo, ¿no? Porque para mucha gente nosotros todavía somos ese sector que no merece ese reconocimiento pleno de los derechos, ¿no? Entonces, ha sido difícil, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ayudarnos entre mujeres, sobre todo entre mujeres indígenas, porque todo ese tipo de situaciones, pues, no se den. Yo aquí, algo que tengo que reconocer, que las mujeres indígenas que logran tener esa posibilidad de poder estudiar, creo que tenemos más posibilidades de salir adelante, ¿no?
pero lamentablemente muchas se quedan rezagadas y desconocen incluso hasta sus propios derechos políticos, sus derechos humanos, y creo que es ahí donde tenemos que poner también mayor énfasis. Gracias, diputada. Y bueno, pues un poco ahí venía la pregunta, ¿verdad? Porque vemos las carreras, vemos a una diputada presidenta, vemos a mujeres empoderadas el día de hoy, por supuesto, pero atrás, en esas ventanitas, en esas miles de puertas que se cerraron y en esas ventanas pequeñas, puertitas de atrás que se iban abriendo, seguramente hubo alguna mujer que inspiró desde que eran más pequeñas, desde que Irma y desde que Esther y desde que Norma éramos niñas, había alguna mujer que nos inspiraba. En el caso de Irma, ¿quién fue esa mujer? Una abuela, una tía, la mamá, ¿quién? Una maestra, alguien en la tele. ¿Quién inspiró a Irma, Juan Carlos? Pues la verdad tengo que, siendo muy honesta, yo no conocía mucho sobre otras mujeres. La única mujer que había en mi vida en ese momento pues era mi mamá. Y pues mi mamá em, pues es mujer de campo, igual nacimos en el campo y realmente por el tiempo tal vez hemos sido muy, este, he sido muy, mis respuestas han sido un poco acotadas, este, pero yo, la verdad es que cuando yo salí de mi comunidad la primera vez yo tenía 9 años y justamente lo que decía la diputada Esther, eh, estudiar ha sido muy difícil. En mi pueblo solamente había hasta segundo año de primaria, así es que fuera de mi comunidad, ya estudiando la primaria para terminar la primaria, pues básicamente no hubo una inspiración como tal de una mujer como tal, sino más bien era el deseo de superarme, era el deseo de salir adelante, el deseo de combatir la justicia que yo estaba viendo, el deseo de ser alguien. Porque además lo que no he dicho es que, por ejemplo, el machismo tan grande que existía y que a lo mejor todavía existe, tal vez en menor grado, es que los hombres decían que las mujeres no teníamos derecho a la educación. Mi papá, por ejemplo, me dijo que yo ya no iba a seguir estudiando, que solamente los hombres estudiaban, incluso, pues, solamente los hombres tienen el derecho, por ejemplo, a tener parcelas, tierras. Entonces, un poco mencionando en quién me inspiré, pues más bien me inspiré en mí misma porque yo decía que yo tenía que salir adelante y que yo tenía que demostrar que yo podía. Entonces, más adelante, pues te vas encontrando hombres y mujeres que te van impulsando y bueno, y ya a lo mejor dices, yo quiero ser como esa maestra, quiero ser como ese amigo o esa amiga y te vas inspirando en personajes, pero pues yo más bien no tendría ahorita en este momento más que decir que para mí los referentes revolucionarios eran mi inspiración, por ejemplo, el Che Guevara, Fidel Castro, Andrés Manuel mismo, Cuauhtémoc, ¿no? Cárdenas, su papá, Lázaro Cárdenas, o sea, lo que habían hecho los revolucionarios, en eso me inspiraba. Yo realmente no tuve así como alguien en particular en quien inspirarme, pero yo siempre dije que yo podía y esa es la razón por la cual yo creo que yo salí adelante. Gracias, diputada. Pues sí, porque las circunstancias también nos inspiran, nos obligan a sentarnos a llorar o a seguir caminando. Diputada Esther, ¿quién te inspiró cuando eras una chiquita? Pues creo que mi padre, mi madre, mis padres, mi papá, un hombre que él nace en el año de 1912 y él siempre dijo que todas teníamos derecho a la educación, pero sobre todo las mujeres. Él nos decía que
la educación era la base para salir adelante. Y en el tema de las mujeres, que una mujer con preparación tenía más posibilidades de salir adelante, no solamente profesionalmente, sino también porque el simple hecho de ser madre, una mamá con una preparación tenía las posibilidades de educar mejor a sus hijos. Entonces, él siempre nos instruyó, nos alentó a que estudiáramos, aunque desafortunadamente por cuestiones económicas no lo pudimos hacer a nivel superior, pero él siempre fue el que nos decía, estudien, lean. Él era un hombre muy culto, leía muchísimo, y todas las noches en la casa de ustedes era como la mesa del café, que siempre nos contaba todo lo que él leía. Él nos los contaba, nos relataba sus lecturas, y en él nos inspirábamos. Y en mi madre, porque lo repito, es una mujer indígena que siempre luchó por salir adelante. Para ella no había obstáculos, y su principal objetivo era que nosotros viviésemos mejor y en mejores condiciones, ¿no? Aunque pues ella, pues una mujer mucho más joven que mi padre, porque llevaba 30 años de edad, pero al final esa diferencia de edades pues no fue obstáculo para que nosotros tuviésemos la oportunidad pues, de vivir de una manera honesta y sobre todo feliz. Yo quiero decirles que jamás mi padre nos puso una mano encima. No vivimos temas de violencia familiar, algo que a nosotros nos permitió pues desarrollarnos mucho pues en un ambiente sano, ¿no? Entonces fueron mis padres los que me inspiraron. Mi madre, que pues, aún vive, pues me sigue inspirando, y sobre todo pues ahora mis hijas, que son el motor de mi vida para salir adelante y sobre todo dar lo mejor de mí. Y a partir de ahí, pues creo que también sentimos un compromiso con todas las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, que nos han permitido, porque también hay que decirlo, son aquellas que nos han acompañado en esta trayectoria política, y que pues a ellos nos debemos, ¿no? Entonces son ellos y ellas por los que nosotros seguimos inspiradas, y sobre todo con esta motivación de seguir adelante, de luchar por ese reconocimiento pleno de cada uno de sus derechos, y en nuestro caso también, pues siendo integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, nos hemos dado a la tarea de darle seguimiento a la capacitación de mujeres, porque consideramos que es muy importante que las mujeres conozcan sus derechos políticos, sus derechos humanos, y a partir de ahí pues haya mucho mayor participación de cada una de ellas. Gracias, diputada Esther. ¿Y dónde vamos encontrando, verdad, los apoyos necesarios y las porras necesarias? Porque la realidad es que a veces uno dice ya, o sea, ya no más, ¿verdad? Pero bueno, alguien por ahí dice, no, pero sí puedes. Y entonces decimos, bueno, pues igual y sí tiene razón, vamos a echarle otra vuelta a ver qué es lo que pasa. Ya nos explicaban, ya nos compartían que hubo distintas personas, hombres, mujeres, que acompañaron sus carreras. Una vez que la diputada Irma sale de su comunidad, contigo también, diputada Esther. Pero al interior de las comunidades, al interior de la forma de organización política de cada comunidad a la que ustedes pertenezcan, ¿cómo es que reaccionan los hombres? ¿Cuál es la postura de los hombres que están dentro de sus comunidades? Porque no es lo mismo un hombre con una visión occidental que un hombre que está dentro de una comunidad. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos asuntos, hemos tenido asuntos en donde hemos juzgado con perspectiva de género y perspectiva intercultural, y han venido a los alegatos de oídas hombres y mujeres. Y entonces recuerdo en una ocasión unos hombres que vinieron a ver un tema de una junta auxiliar de un municipio de Puebla, y las mujeres venían caminando atrás de ellos unos 3, 4 metros. Y cuando empezaban a platicar, pues las mujeres no hicieron ninguna intervención. Y cuando preguntamos que pues cuáles eran los usos y costumbres de esa comunidad, pues esos hombres dijeron, es que aquí la costumbre es que las mujeres no participen. Entonces, en sus comunidades, porque es imposible hablar de todas las comunidades, pero en sus comunidades, ¿cómo es la postura de los hombres en relación a la participación política de ustedes, las mujeres? Diputada Irma.
Muchas gracias. Pues son experiencias distintas, ¿no? Ya escuchábamos a la diputada Esther que su papá siempre priorizó la educación. En cambio, mi papá dijo que yo no debía estudiar porque era mujer. Entonces, yo creo que son situaciones distintas, aunque similares, pero a lo mejor el contexto cambia un poco. En el caso, por ejemplo, de los pueblos de mi distrito, yo podría señalar que estoy observando cambios fundamentales en lo que es pues el pensamiento del hermano varón. He escuchado incluso expresiones de hombres que dicen, no, es que ya tenemos que considerar a la mujer. ¿Por qué? Porque desde que hubo la modificación a la legislación electoral, que se obligó a los partidos políticos a incluir a la mujer en las candidaturas, pues ahora también eso ha de alguna manera influido en la mentalidad de los hermanos varones en los pueblos de usos y costumbres, que es donde más, pues donde más podemos ver que existe ese machismo, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, tiene 570 municipios, de ellos 153 se rigen por el sistema de partidos políticos y 417 por sistema normativo interno, que es donde más se observa que la participación de la mujer es, aunque la participación de la mujer es bastante activa en todos los ámbitos, pero en la representación política es baja. Eh, pero yo veo hoy en día cambios. Por ejemplo, en Oaxaca, y por eso señalaba los números de municipios que tenemos, en este proceso electoral que se avecina, que es ya en estos meses, ya digamos noviembre, diciembre, octubre, agosto, algunos pueblos ya están haciendo cambios de autoridades. Ahora la legislación ya obliga a los municipios de usos y costumbres o de sistema normativo interno equilibrar la participación de la mujer y del hombre. Entonces, pero ¿qué observo también? También hay que decirlo, y lo observo también en partidos políticos, porque en Morena eso lo vivimos en nuestro primer proceso en el año de 2016. Es a veces muy complicado en los municipios donde hay este alto grado de machismo encontrar que las mujeres quieran participar. ¿Por qué? Porque existen luego problemas sociales por la cultura que existe en los pueblos, de que solamente es el hombre el que da la cara, el que va a la asamblea, el que representa a la familia. Eh, Digo, no es en todos los pueblos, pero generalmente así sucede. Eh, Vuelvo a decirlo, aunque las mujeres participamos, pero ya cuando se toman decisiones regularmente tiene que ver mucho el hombre. En ese caso, estoy viendo entonces que sí hay un cambio de mentalidad en el caso de los hombres por estas legislaciones que están habiendo. Y bueno, y recordemos que eh, a nivel constitucional en el año de 2019 nosotros legislamos en materia de paridad total y hoy eso ya se refleja. Entonces, yo creo que eso también está logrando que haya un cambio de mentalidad en el caso de nuestros hermanos varones, aunque existe por otro lado pues esta complicación de que se logre la participación de la mujer. Yo sé que va a costar, pero lo vamos a lograr, pero es una realidad que se está viviendo, que aunque ya se reconoce en la legislación, en la práctica, en los hechos, a veces es difícil lograr que nuestras hermanas mujeres se involucren o quieran representar o quieran incluirse en las planillas, en las presidencias municipales, por ejemplo, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo. En el caso mío, cuando yo fui candidata a la Diputación Federal en el primer proceso del 2018, pues fue muy difícil conseguir que una mujer me supliera, es decir,
me costó bastante trabajo conseguir que mi suplente me aceptara la candidatura en el 2018. En el 2021 pasó algo similar, pero ya no fue más difícil que en 2018. Digamos que fue un poco complicado, pero no difícil. En el 2018 sí fue más complicado. Y los señalo por lo siguiente, porque el argumento que siempre me dieron fue de que no tienen tiempo para caminar los 76 municipios y pues que no tampoco tienen el recurso para hacerlo. Entonces, he ahí pues, ¿no? La situación que ya comentábamos con anterioridad, que la economía, que la cultura de hacer política es diferente en los pueblos, pero que yo creo que sí se está logrando ese cambio de mentalidad, por lo menos en nuestros hermanos varones, que en este caso, pues, pues por años, no se había considerado la participación de la mujer en la vida política de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, diputada Irma. Diputada Esther, ¿cuál es la postura de los hombres al interior de tu comunidad cuando las mujeres quieren participar en política? Mira, pues la verdad es muy, muy compleja. En realidad las mujeres tenemos que trabajar pues no solamente el doble, el triple de las jornadas en casa, sino también ya en el ámbito político. Somos las mujeres las que hacemos mucho más trabajo que los hombres para que haya ese reconocimiento. Y es lamentable porque pues al final, pues en una condición de igualdad, pues todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero las mujeres tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que haya ese reconocimiento, ¿no? El contexto social obviamente depende mucho, no es lo mismo en un municipio de zona urbana a un municipio de zona rural, donde todavía prevalece muchísimo el machismo, donde a las mujeres no se nos permite en algún momento pues participar plenamente y sobre todo pues que tengamos esa oportunidad de tener una candidatura, ¿no? Quiero decirles que de repente el tema, bueno, la reforma política electoral del año 2019, que nos da paridad en todo, también viene a contraponerse muchísimo la actitud de los hombres, ¿no? Yo recuerdo que en el 2021, cuando yo me registro a la candidatura, como aspirante a la candidatura, hubo el registro dentro de la propia coalición, se registraron más de 35 personas, de ellos o de estas personas, la mayoría eran hombres. Muy pocas mujeres participamos en candidaturas. Y así lo vimos no solamente en el tema de la Diputación Federal, también en los ayuntamientos. Pocas mujeres pues decían yo sí voy, yo sí quiero participar, ¿no? Entonces, la verdad que todavía se ve una mayor participación política de los hombres y las mujeres, pues nos está costando muchísimo trabajo pues ir cerrando como esas brechas de desigualdad para lograrlo, ¿no? Obviamente también el tema de cuando uno invita a los hombres a una reunión de mujeres o cuando convocamos a nivel estatal, a nivel distrital, a una reunión de mujeres para temas, para revisar justamente los temas de capacitación de mujeres, de fortalecimiento político, desarrollo político de las mujeres, pues siempre nos dicen, la reunión de las mujeres no es como, sino, no es con ese interés de que se quieran involucrar, ¿no? Entonces, aunque les hemos dicho, compañeros, el tema, aunque es una reunión de mujeres, pues lo que les invitamos es que ustedes se sumen, porque lo que buscamos también es esa sensibilización de ellos para que justamente conozcan no solamente el marco legal, las leyes que nos permiten ahora a las mujeres tener mayor participación, sino también para que reconozcan que nosotros tenemos las mismas condiciones y las mismas oportunidades para poder participar. Entonces, sí ha sido muy difícil. Las mujeres seguimos pues teniendo pocas oportunidades, pero ante ello pues los hombres todavía no se abren al 100% de decir sí vamos a participar, ¿no? Cuando ya tomamos el cargo, pues siempre somos las más observadas. Los hombres son los que nos están vigilando. Si hizo bien, si hizo mal.
incluso sus críticas ni siquiera van enfocadas al trabajo político, sino más bien a cómo vamos vestidas, a cómo nos peinamos, a cómo caminamos, y nos van buscando ciertas pues situaciones que pues no tendrían que ser, al contrario, tendrían que revisar qué tanta capacidad tenemos las mujeres, que es muchísima la capacidad que tenemos, pero siempre nos están observando, o sea, no ven cuál es la capacidad que tenemos para poder hacer bien las cosas. Y quiero decirles que, por ejemplo, en nuestro distrito, pues hay compañeras, presidentas municipales que están haciendo un buen trabajo. La verdad que vemos que las mujeres cuando tomamos un cargo de elección popular o cualquier mando, pues la verdad sí se ve una diferencia, ¿no? Tenemos una forma de hacer las cosas pues muy diferente, ¿no? Con una perspectiva más de género, y es ahí donde pues ellos no lo visualizan, al contrario, o sea, sí hay una resistencia todavía de los hombres hacia la participación política de las mujeres y sobre todo el reconocimiento de nuestros propios derechos. Esta famosa frase, ¿no? De cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Pero si muchas mujeres entran en política, cambia la política. Diputada Irma, ¿nos podrías compartir si dentro de tu comunidad existen otras formas de participación o de organización política que lleven a cabo ustedes? Por ejemplo, aquí en Puebla hay algunas comunidades en donde las mujeres se organizan y forman parte, por ejemplo, del cuidado, de la salud, que resulta ser más importante que quizá las parcelas, ¿no? O resulta ser diferente o a la par de importante. ¿En tu comunidad hay alguna forma de participación? Digo, también tomamos en cuenta que en Oaxaca el tequio es una figura muy importante para algunas comunidades indígenas que se debe cumplir para poder participar o tener una participación en la política. ¿En tu comunidad hay alguna otra forma de organización para las mujeres, solo para las mujeres? Sí, bueno, en el caso de las comunidades de mi región, solamente mujeres, bueno, pues vemos, por ejemplo, que las mujeres organizan para el tema de sus escuelas, las escuelas de sus hijos, forman parte de los comités de padre de familia o forman parte del comité de las fiestas patronales. Claro, hay que señalar que pues son a veces comités mixtos, pero principalmente las mujeres, ¿no? Y bueno, y no hay que descartar la participación de la mujer en los comités de agua potable, en los comités de educación precisamente, ¿no? En los trabajos, por ejemplo, la organización de las mujeres, porque también requiere organización precisamente la vida comunitaria, ir a la milpa, ir a traer la leña, ir a los tequios, pues todo eso es una organización interna que ya existe en las comunidades. Y pues con respecto a la participación, a la organización política, pues yo creo que la mujer siempre ha participado, aunque esto no se reconozca en los datos que pues nos arrojan a veces los estudios, pero las mujeres siempre hemos estado ahí, las mujeres incluso hemos encabezado luchas, hemos encabezado comités de defensa de los derechos, comités de defensa del agua, del territorio. Hemos estado ahí, las mujeres indígenas hemos sido parte fundamental, aparte de que la mujer es la columna vertebral de una familia, pero no olvidemos que las mujeres hemos estado al frente de los grandes movimientos de resistencia, de lucha, y por ejemplo, yo quiero mencionar un caso muy particular en mi estado de Oaxaca,
tenemos un ejemplo muy importante en lo que es la defensa del territorio por parte de las mujeres, y me refiero al conflicto que se ha suscitado entre la comunidad de Magdalena Tequitpac y la minera Plata Real, filial de la minera canadiense. Esto pasó en el año del 2006, cuando la comunidad se enteró que no habían dado el consentimiento, pero que ya se había otorgado una concesión por 50 años, y pues la lucha por la defensa de este territorio estuvo encabezada principalmente por mujeres de todas las edades, niñas, jóvenes, adultas mayores. Y bueno, y en este caso quiero mencionar a nuestra hermana Maura Méndez Ignacio, de 60 años de edad, que cuando le preguntaron por qué luchaba, y pues ella decía, quiero luchar por mis nietos para que tengan un futuro mejor, para que donde vivan, vivan mejor. Y bueno, y este es un ejemplo de lo que han hecho las mujeres, de lo que hemos hecho las mujeres. Y no hablemos solamente de las mujeres oaxaqueñas, hablemos también de las mujeres en todo el territorio nacional. La verdad es que las mujeres hemos sido parte fundamental de todas las luchas, no solamente las Adelitas, no solamente en esos ámbitos, pero hemos estado en todos los ámbitos de organización, porque recordemos que en los pueblos pues existe organización para todo tipo. Ya lo comentaba yo, organización para las festividades, para la defensa del territorio, o para eh, formar parte de un comité de padres de familia en las escuelas donde van sus hijos. En fin, hay una serie de formas de organizarse en las comunidades por parte de las mujeres, y estoy segura que cada pueblo tiene su propia particularidad en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, diputada presidenta. Diputada Esther, en tu comunidad, ¿existen algunas otras formas de organización política que solamente es para las mujeres? Sí, hay diversas organizaciones de mujeres, algunas de ellas que se han creado en apoyo a las mujeres violentadas, otras más en el caso de las jóvenes. Hay jóvenes que han creado redes de apoyo, ahora que se ha incrementado muchísimo la inseguridad y los feminicidios de las mujeres. Se han hecho estas redes de apoyo en donde se crean grupos incluso de WhatsApp para apoyarse. Si una mujer sale, una joven sale de cierto lugar, pues informa a sus amigas, a las mujeres, por dónde va a estar para que puedan tener esa seguridad de que va a llegar a salvo a su destino, ¿no? Entonces se han creado diversas también organizaciones de redes de apoyo al cuidado del medio ambiente, al tema en el tema de las organizaciones de mujeres campesinas y artesanas. También se han hecho diversos grupos que han permitido también que ellas cuenten no solamente como organización, buscando siempre el apoyo y el beneficio en conjunto. Las mujeres, en el caso de nuestra región, que tenemos muchas artesanías y que las mujeres son principalmente las que se dedican a ello, crean estas organizaciones, buscan gestión en las diferentes dependencias, ya sea el gobierno federal o estatal, y de esa forma pues tener un sustento económico para sus familias, ¿no? Como lo comentaba la diputada Irma, también pues las mujeres madres de familia son las que mayormente participan en las asociaciones de padres de familia, en las escuelas, en comités de obra pública, en comités de salud. Son siempre las mujeres las que están presentes en las reuniones comunitarias, en busca siempre de las necesidades y tratando de apoyar a las autoridades municipales o comunitarias, pues para subsanar sus necesidades, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, las mujeres siempre han estado ahí presentes. Tal vez no lo ven como un tema político, pero lo que nosotros lo decimos, cada acción que ustedes hagan en determinado ámbito, no solamente en el ámbito educativo, social, siempre van a estar haciendo política, ¿no? La verdad que
han ido creciendo mucho estas organizaciones, pero sobre todo que también han tenido el interés no solamente de capacitarse, sino también de generar esas redes de sororidad que a veces, pues lo que nos han dicho siempre, ¿no? Que mujeres juntas ni difuntas, lo que nosotros vemos es que siempre han buscado tratar de desunirnos, porque saben que cuando las mujeres trabajamos de manera organizada, de manera unida, pues podemos sacar adelante mucho más cosas, ¿no? Entonces, creo que ahora, a diferencia de lo que se ha dicho, las mujeres estamos más organizadas, más unidas y sobre todo siempre en búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida. Por ahí el famoso divide y vencerás, ¿verdad? Es más fácil si las dividimos y así las aniquilamos. Así es. Diputadas, a partir de esta alta función que ustedes desempeñan, porque hay que decirlo, ustedes no solamente legislan para sus grupos comunitarios, ¿verdad? Sino legislan para todo el país en distintas áreas y en distintos temas. Pero bueno, básicamente también nos interesa saber qué acciones se deben de emprender para incluir más mujeres en la vida política, más mujeres indígenas en la vida política, y qué es lo que ha hecho esta 65ª legislatura para incluir o para provocar mayor participación política de las mujeres indígenas dentro de la vida pública de nuestro país, como ya lo decía la diputada presidenta, no solamente en Oaxaca, no solamente en Puebla, sino a lo largo y ancho de todo nuestro país. Dentro de las comisiones de tanto de igualdad de género como de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se han hecho diversas leyes, se han hecho reformas a las leyes secundarias con la finalidad de darle vialidad pues a la reforma constitucional de paridad total. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y bueno, entre estas reformas cabe destacar que dicho decreto que se encuentran las realizadas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismas que se transcriben a continuación. Quiero decirles que se ha presentado la ley que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, que proponen los lineamientos y mecanismos institucionales que orientan a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, y promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra la discriminación basada en el sexo. Entonces, ha habido ya diversas reformas a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y en ese sentido, pues, quiero decirles que todavía falta mucho por hacer dentro de las propias comisiones, no solamente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sino también de la Comisión de Igualdad de Género. Se han estado presentando diversas reformas, diversas iniciativas que van encaminadas a garantizar la participación política de las mujeres y sobre todo de las mujeres indígenas y afromexicanas. Gracias, diputada Esther. Diputada Irma, ¿qué es lo que se necesita para provocar la mayor participación de las mujeres indígenas en la política, y qué es lo que ha hecho el Congreso, esta 65ª legislatura, para generar estas condiciones al margen de las reformas que ya nos vino dando puntual cuenta la diputada Esther? Se han hecho varias legislaciones que hoy pues ayudan y fortalece la participación de la mujer en la vida política nacional. Una de las acciones pues es precisamente la reforma del 2019, donde ya se reconoce la participación
en términos paritarios, tanto de hombres como de mujeres, en los 3 niveles de gobierno y en los órganos autónomos, tanto en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Entonces, creo que esas acciones, de alguna manera contribuye a fortalecer la participación de la mujer, pero creo que a pesar de eso todavía falta trabajar para que sea una realidad, se materialice el derecho de la mujer indígena y afromexicana a la participación política. Y, por ejemplo, yo en ese sentido, en la Cámara de Diputados, yo presenté una iniciativa de reforma al artículo 52 y 56 por segunda ocasión, o tercera creo ya. Y bueno, esta es una iniciativa de reforma constitucional para reconocer la participación de manera proporcional de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano de manera paritaria, es decir, que derivado del porcentaje de habitantes tanto de pueblos indígenas y del pueblo afro, tomar de ese porcentaje para que el mismo sea representado 46, tendría que ser 23 y 23, ¿no? 23 hombres y 23 mujeres. Entonces yo creo que tanto la lista uninominal como la lista plurinominal, es decir, que se considere la participación de la mujer no solamente en estas actividades ordinarias que hemos señalado, que formen parte de un comité de agua potable, de salud, de vivienda, de educación, de las fiestas patronales, sino que también las mujeres indígenas estemos representadas en estos espacios de toma de decisiones, tanto en el Congreso federal como en los congresos. Eso es muy importante, hacer la legislación en la materia, porque yo recuerdo en la iniciativa de reforma en el 2019, en la exposición de motivos se hablaba de los excluidos y esa iniciativa nos quedó a deber la inclusión y la participación de las mujeres indígenas en lo que es el Congreso Federal, que justamente fue una reforma constitucional que en su exposición de motivos consideraba la participación de los excluidos históricamente, entre ellos los pueblos indígenas, pero que al final ya no se, en el dictamen que se votó, pues ya no venía esta parte. Y pues también habría que fomentar desde las instituciones, desde los diferentes niveles de gobierno, la participación de la mujer, la simple acción ciudadana o esto que comentaba la diputada Esther, el hecho de que a las mujeres se nos cuestiona más, a las mujeres se nos exige más, a las mujeres se nos mira de otra manera, pues son acciones que puede de alguna manera, ¿cómo se podría decir? Desacentivar, o sea, desalentar a las mujeres para que participen en la vida política. Por ejemplo, yo hace rato mencionaba que aunque ya hay un cambio, está habiendo un cambio de mentalidad en los hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres? A ver, algunas mujeres no quieren participar porque tienen miedo a lo que ocurra después, porque muchas de las mujeres que yo conozco que han participado, pues terminan en conflictos con sus esposos o llega, digamos, a terminar una relación de parejas porque pues se piensa que si la mujer sale, pues seguramente sale a ver a otro hombre. Entonces, culturalmente es un poco complicado, pero yo creo que por eso yo decía que las acciones que hagamos como sociedad puede contribuir también a que más mujeres se animen a participar en la vida política. A pesar de que ya hay legislaciones, pues en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, pues hemos encontrado dificultades para que se formen las planillas. Yo lo digo como Morena, me tocó ir a algunos municipios a buscar a compañeras que quisieran participar y fue muy difícil, recuerdo,
creo que fueron entre 10 y 15 municipios que no teníamos candidatas mujeres y tuvimos que ir a animar a las compañeras mujeres para que se registraran y bueno, y eso es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en algunos otros pueblos de nuestro país, pero que pues en Oaxaca está sucediendo y bueno, y qué falta hacer, a lo mejor acciones complementarias a lo que ya existen, porque también hay que ya reconocerlo, hay acciones afirmativas, pero también a pesar de eso, pues todavía faltan algunas legislaciones y falta ese cambio más todavía de mentalidad, no solamente en los hombres, también en la sociedad en general, porque recordemos que muchas de las pues de los tratos discriminatorios no solamente sucede por los hombres, también sucede por la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que incentivar la participación de la mujer indígena en la vida política, en los cargos públicos, es tarea de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues sí, el trabajo es arduo, pero también me parece que visibilizar los avances que se han tenido aun y cuando son o parecieran pequeños, la realidad es que no lo son, ¿no? El hecho de verlas a ustedes dos formar parte de esta legislatura, el hecho de que las dos sean parte de esa comisión tan importante que pone de manifiesto las necesidades que se tienen y las obligaciones, pues también que tienen los diputados, las diputadas para legislar en pro de esos grupos que históricamente, milenariamente han sido olvidados. Y tenemos mucho todavía que trabajar para regresarles un poco de lo que les quitamos malamente. Y bueno, finalmente, porque bueno, desafortunadamente tenemos que terminar en algún momento y si no, ya no me van a querer decir que sí a otra actividad que queramos hacer y ustedes tienen muchas funciones también que realizar. Finalmente quiero preguntarles, diputada Irma, ¿qué mensaje les daría a las mujeres indígenas jóvenes que quieren participar en política o en las instituciones? Sí, muchas gracias. Pues primero, reconocer que hoy en día, por lo menos en Oaxaca, he visto muy buena participación de jóvenes, contrario a lo que a veces se dice, que los jóvenes no se interesan, que los jóvenes son, pues, apáticos. Yo creo que sí hay muy buena participación de los jóvenes, por lo menos yo hablo desde la experiencia que tenemos en Oaxaca. Recientemente hicimos un evento por el Día Internacional de la Juventud y vi a mujeres y hombres jóvenes muy preparados para incursionar en la vida política de nuestro estado y nuestro país. Y yo lo que quiero respecto a la pregunta entonces es señalar que pues nunca dejen de luchar por sus sueños, nunca dejen de trabajar por lo que desean ser, nunca dejen de soñar, que claudicar pues en nuestra lucha pues es empezar a ceder precisamente lo que ya hemos ganado, llámese joven, llámese grupos vulnerables, llámese comunidad LGTB, llámese, llámese pueblos indígenas, pueblo afroamericano, llámese como se llame. Nosotros tenemos que pensar que si queremos, podemos, que defendamos nuestros derechos, que defendamos lo que se ha ganado por años de lucha y bueno, y que pues que nunca dejemos de soñar y luchemos siempre por nuestros sueños, porque querer es poder y tan es así que quienes por muchos años hemos luchado, hoy estamos en estos espacios. Si antes
era difícil. Yo creo que hoy hay mayores oportunidades, adultos mayores. Hoy yo veo mejores y mayores oportunidades. Y a pesar de eso, quienes tenemos la voz en estos momentos, pues como decimos, la tuvimos más difícil y aquí estamos. Pues muchísimas gracias por esta pregunta. Gracias, diputada Irma. Diputada Esther, ¿qué es lo que le diría usted a estas mujeres indígenas jóvenes que tienen interés de participar en la vida política o en las instituciones? Pues yo las invito a que se sigan preparando. Tienen más oportunidades que las que nosotros tuvimos, ya lo comentaba la diputada Irma. Creo que es importante reconocer la lucha de aquellas mujeres que nos antecedieron para poder lograr que el día de hoy ahora nosotros tengamos mejores oportunidades, ¿no? Las jóvenes mujeres indígenas, prepárense, estudien, es tiempo de que más mujeres tengan esa posibilidad de poder representar a nuestros pueblos originarios y sobre todo que se sigan organizando para que tengan también la posibilidad de capacitarse. Es importante que conozcan sus derechos políticos, que conozcan sus derechos humanos, que dejen tal vez a un lado también aquellos egoísmos que a veces de repente no nos permiten avanzar. Necesitamos ser sororas entre nosotras y sobre todo siempre estar orgullosos y orgullosas de nuestras raíces originarias. Yo creo que es lo más valioso, nunca olvidar de dónde venimos, lo que somos y poner en alto a nuestra región, a nuestro municipio, a nuestras comunidades, ¿no? Y como lo decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción humana. Entonces los jóvenes ahora los vemos muy activos. Afortunadamente ahora con las tecnologías, las nuevas tecnologías, pues ellos tienen también más posibilidades de poder conocer otros lugares, conocer a mucha más gente. Las redes sociales han permitido también, pues incluso conocer otros temas que para nosotros también han sido de vital importancia en nuestra formación política y pues ellos las manejan al 100%. Ahora, incluso hasta los niños más pequeños tienen esas posibilidades de que antes a nosotros se nos dificultaba mucho el uso de un celular, ahora los niños pequeños, las niñas pequeñas tienen más esas habilidades que a veces nosotros no las teníamos, no teníamos los recursos. Entonces creo que hay que hacer buen uso de esas herramientas que nos van a permitir tener un mayor crecimiento, no solamente político, también un desarrollo humano. Entonces yo creo que es importante que las jóvenes se sigan preparando y que estudien mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues para muestra 2 botones, ¿verdad? De tenacidad, estudio, ganas, fuerza, entereza y mucha lucha. Pues es así como hemos concluido el 25N de agosto de 2022, conmemorando, recordando que en este mes pues reconocemos a los pueblos y a las comunidades indígenas con estas 2 grandes mujeres que han llegado lejos en su vida política, en su vida personal. De verdad, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros una hermosa tarde. Y pues queremos hacerles llegar virtualmente por este momento unos reconocimientos. Mario, ¿me ayudas, por favor? Con gusto, magistrada. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra Irma Juan Carlos, diputada presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la 65ª Legislatura, por su destacada participación como ponente en el conversatorio La Mujer Indígena en la Vida Política y las Instituciones, impartido el 25 de agosto de 2022. Firma la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la ciudadana Esther Martínez Romano, diputada integrante de la Comisión
de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la 65ª legislatura, por su destacada participación como ponente en el conversatorio La mujer indígena en la vida política y las instituciones, impartido el 25 de agosto de 2022. Firma la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Bien. Muchas gracias. Finalmente, si me permiten, para concluir, me gustaría sumarme al agradecimiento realizado por la magistrada presidenta por su participación y, por supuesto, agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hasta la próxima.